comentábamos, damos comienzo a este espacio donde vamos a tratar un tema pues que la verdad que ha suscitado mucha polémica en nuestro país, con la medida adoptada por los bancos a la hora de conceder una hipoteca a sus clientes. Una medida que para los bancos pues se aseguraban unos mínimos ante la volatilidad del mercado. Hablamos de las cláusulas suelo. Y para tratar este tema tenemos hoy con nosotros a José Basilio Gómez, letrado de Gómez Sánchez Abogados. Muy buenos días, Basilio. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, darte las gracias por haber venido, por estar esta mañana aquí con nosotros y por hablarnos de este tema tan polémico. Gracias a vosotros. Bueno, si te parece, vamos a comenzar por desgranando un poquito el tema. Comenzamos pues aclarando un poco qué es una cláusula suelo. Bueno, una cláusula suelo básicamente es una limitación de un tipo de interés. En este caso, normalmente la cláusula suelo está imponiendo aquellas hipotecas cuyo tipo de interés aplicable es el Euribor. Entonces, ¿cómo opera la cláusula suelo? Pues bueno, la cláusula suelo opera de tal forma que no permite al prestatario beneficiarse de una bajada del Euribor. Por ejemplo, si nuestro tipo de interés es Euribor más diferencial y el diferencial que tenemos es, por ejemplo, de 1,50 y el Euribor está a un 3, pues bueno, nuestro tipo de interés será un 3,50. Diferencial de 1,50 más 3, bueno, en este caso 4,50. ¿Qué ocurre? Si tenemos una cláusula suelo, por ejemplo, de un 5, pues bueno, por mucho que baje el Euribor, pues siempre vamos a pagar un 5, es decir, el diferencial va a estar fijo, pero no nos permite beneficiarnos de la bajada del Euribor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en aquella época en la que el Euribor era bastante alto, pues bueno, realmente la cláusula suelo prácticamente era inoperante, no tenía ningún efecto, con lo cual era indiferente que la tengamos o no. Pero en esta época que estamos viviendo de una bajada histórica del Euribor, pues ahí sí está teniendo bastante importancia en el sentido de que en muchas cuotas hipotecarias, en algunos casos está pagando incluso 100 o 150 o 200 euros al mes de más. Ya depende de la hipoteca de cada uno. Entonces se notaría al no bajar nuestra cuota, ¿no? Lo que pagamos todos los meses, al no variar. Efectivamente, esto se ve más claro un ejemplo gráfico, a veces explicándolo, sobre todo en la radio, puede ser más complejo, pero realmente muy sencillo. Normalmente mucha gente no sabe el tipo de interés que se le aplica, entonces siempre hay dos parámetros que son muy claros. Uno es el diferencial, que lo fija el banco, que puede ser un 1,5, un 2, un 3, y luego es el tipo de interés. El tipo de interés puede ser Euribor, puede ser el IRPH, que también están poniendo muchas entidades bancarias, pero lo normal es el Euribor. Entonces, vamos a suponer que nuestro diferencial, como he comentado antes, es un 1,5. Y nuestro Euribor está ahora mismo, pues vamos a suponer que está a un 3, ¿no? 3 más 1,5 sería 4,5. Vamos a suponer que el Euribor empieza a bajar, ¿de acuerdo? Y el Euribor empieza a bajar y baja hasta el 1. 1 más 1,5 son 2,5. Tenemos que pagar un tipo de interés de un 2,5. Pero ¿qué ocurre si tenemos una cláusula solo de un 3,50, por ejemplo? Pues que no nos permite beneficiarnos de esa bajada, con lo cual estaremos pagando un 3,50 a pesar de que el Euribor está bajando. Y así es como funciona prácticamente esta cláusula. ¿Y cuándo ha comenzado todo este tema a salir a la luz? Es decir, ¿cuándo nos dimos cuenta los que teníamos hipoteca de que nos estaban cobrando estas cláusulas? Sí, realmente las cláusulas suelo, aunque ahora hay un pequeño boom de las cláusulas suelo, esto ya se empezó a imponer a mediados del año 2000, 2004, 2005, era cuando ya empezaron a insertarse este tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios. ¿Qué ocurre? Que claro, en aquella época el Euribor era bastante alto. Nadie sabía que la tenía, entre otras cosas, porque no se le aplicaba. ¿Qué ocurre ahora? Sobre todo en la época de 2009, 2010, que ya el Euribor empieza a bajar. Pues bueno, que ahí la gente ve cómo efectivamente no se beneficia de esa bajada del Euribor. Miran sus recibos de la hipoteca y comprueban que efectivamente el recibo sigue estando fijo, no baja, no se beneficia de esa bajada del tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que van a la entidad bancaria a preguntar por qué ocurre esto y la entidad bancaria lógicamente le comenta que es que tiene una cláusula en virtud de la cual tiene una limitación al tipo de interés a la baja, que por mucho que baje el Euribor siempre van a pagar un mínimo. ¿Qué ocurre también? Bueno, que ahora mismo hubieron una época que se interpusieron bastantes demandas, sobre todo por asociaciones de consumidores y usuarios. Llegó el tema al Tribunal Supremo y en mayo del 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual declara nulas muchas cláusulas suelo por falta de transparencia y dice, para compensar un poco, con todos los respetos, la sentencia es criticable, no es, para mí, del todo, no es acertada jurídicamente. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea luego la rectifica en ese sentido, porque dice lo siguiente: la cláusula es ilegal,
pero para quedar bien un poco con las entidades bancarias y quedar bien con el consumidor, vamos a tomar una decisión salomónica. Se van a poder devolver las cantidades, pero a partir de la fecha de la sentencia. Ajá. De aquí para atrás, las cantidades que haya cobrado de más el banco, pues cobradas están. Eso es criticable porque si una cláusula es nula de pleno derecho, no puede producir ningún efecto, y con lo cual se tendrían que devolver todas las cantidades con efectos retroactivos. ¿Qué ocurrió? Pues no contento con eso, se volvió a recurrir y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó efectivamente otra nueva sentencia en la que dijo que efectivamente, si la cláusula era nula, se tenía que devolver todas las cantidades cobradas de forma indebida con efectos retroactivos. Esto es desde el inicio del primer día de vigencia de la hipoteca. Entonces, ¿quiénes se pueden beneficiar de las sentencias del Tribunal Supremo y quiénes no? Pues básicamente se pueden beneficiar de la sentencia de tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todos aquellos que tengan préstamos hipotecarios con cláusula suelo, excepto aquellos que en su día demandaron y ya tienen una sentencia judicial firme en el que dice que solamente pueden recobrar aquellas cantidades cobradas sin efectos retroactivos, desde mayo del 2013 en adelante. ¿Qué ocurría? Que mucha gente interponía demanda, lógicamente, y los tribunales de justicia españoles resolvían conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, sin efectos retroactivos. Entonces, al ver ya una sentencia judicial firme, que ya hay cosa juzgada, pues esa sentencia judicial no se puede modificar. Todos aquellos que ya tienen una sentencia firme sobre su cláusula suelo, pues en principio se tienen que ceñir a lo que dicte esa sentencia. No se podrán beneficiar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos aquellos que todavía no tienen una sentencia judicial firme sobre eso, pues sí se podrán beneficiar efectivamente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego hay casos que tampoco ha habido sentencia judicial firme, pero hay algunos clientes que tienen unos acuerdos firmados con las entidades bancarias por la cual pues renuncian a reclamar en el futuro esas cantidades. Eso no me puedo tampoco atrever a decir si puede reclamar o no, porque tendría que ver el acuerdo y ver el caso concreto. Hay acuerdos que se han firmado libremente, se ha prestado un consentimiento libre y se ha informado previamente de lo que estaba haciendo el cliente, y hay acuerdos que son de dudosa transparencia, que muchas veces las entidades bancarias pues intentan convencer al cliente para que firme determinados documentos para evitar luego reclamaciones futuras con efectos retroactivos. Al despacho nos llega varios documentos firmados con las entidades bancarias y hay que examinar caso por caso para ver realmente cuál es viable y cuál realmente podemos decirle al cliente que no tiene ningún tipo de viabilidad porque firmó libremente un consentimiento informado, se le dijo claramente qué es lo que estaba haciendo y el cliente pues bueno decidió aceptar ese acuerdo. Por eso hay que ver el caso concreto. Pero en cualquier caso y en todo caso, aquellos que tengan sentencia judicial firme en ningún momento podrán beneficiarse de la devolución de las cantidades con efectos retroactivos. Y bueno, ¿cómo sé yo si mi hipoteca tiene una cláusula suelo? ¿Cómo lo puedo identificar yo en ella? Normalmente en las escrituras, al final, hay algunas escrituras que se suele, sobre todo al final del 2010, que suele poner al final, esta escritura o este préstamo hipotecario no tiene limitaciones del tipo de interés, ni a la baja ni al alza. Eso no nos convence, porque yo he visto escrituras que dice eso al final y luego en algunas páginas aparece una cláusula suelo, escondida pero aparece, con lo cual muchas veces las escrituras son contradictorias, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente suele poner el límite del tipo de variación de interés, lo suele poner en la parte de los intereses. Es decir, cuando ya estamos empezando a ver el préstamo, primero habla del capital que se concede, del tipo de interés, y a continuación, por regla general, suele poner dónde está el límite del tipo de interés. Casi siempre suelen ir unidas a un techo también. Suele poner, por ejemplo, hay una limitación a la variación del tipo de interés al alza, de un 12%, de un 15%, y una limitación del tipo de interés a la baja, de un 3,5, un 3,25, depende. Luego también hay otras cláusulas que lo expresan de otra forma. Suelen decir, por ejemplo, que este préstamo hipotecario no podrá devengar un tipo de interés superior en 5 puntos al inicialmente pactado e inferior a 5 puntos al inicialmente pactado. Por ejemplo, si el inicialmente pactado es un 4%, pues nunca podremos pagar más de un 4 más 5, un 9, y nunca podremos pagar menos de un 5 menos 4, un menos 1. Entonces, eso también es una cláusula suelo. Y mucha gente no lo sabe. Porque te limita, ¿no? Por efectivamente, todo lo que sea limitar el tipo de interés a la baja es una cláusula suelo. Luego realmente lo que me hace mucha gracia son las cláusulas techo también. A veces nos lo venden como que también es algo beneficioso. No, si usted también tiene un techo de un 12, ya, pero bueno, cuando llegue el Euribor a un 12, pues quizá la economía española y la de Europa
habrá cambiado mucho, porque vamos, si tengo que pagar un tipo de interés de un 12%, es complicado que pueda pagar a final de mes la cuota del siguiente recibo, pero bueno. Sí, tela, bueno, cuéntame, ¿este tipo así de cláusulas afectan también a las hipotecas con interés fijo o solamente a las de interés variable? Solamente a las de interés variable, puesto que como es una limitación del tipo de interés, realmente las de interés fijo no varían. Continuamente siempre se aplica el mismo tipo de interés, lo que se haya fijado, un 4, un 2. Ahí en principio las cláusulas de tipo de interés fijo a priori no tienen por qué ser abusivas o falta de transparencia. Si se han firmado libremente y realmente será consciente de lo que se estaba firmando, pues está claro que ahí no habría que poner ningún tipo de demanda y aparte no he visto ningún tipo de sentencia que se pronuncie sobre las cláusulas de tipo de interés fijo. Yo a veces sería prudente en ese sentido. La cláusula solo siempre se aplica a las cláusulas que establecen un tipo de interés variable. Efectivamente, porque aparte es que limita ese tipo de interés variable. Muy bien. Y bueno, otra de las preguntas que se puede hacer mucha gente, ¿son legales este tipo de cláusulas? Realmente las cláusulas solo se anulan no porque sean ilícitas en sí, porque son perfectamente lícitas, sino por falta de transparencia. Es decir, porque realmente al consumidor no se le ha explicado en qué consiste esa cláusula. Es decir, usted firme, sí, pero la cláusula solo, nada, si esto es mero burocracia, esto es una cláusula aquí que no se aplica porque el Euribor está muy alto y nunca llegará a bajar. Eso se decía en su época, en el 2008-2009. Error, ha bajado. Entonces, ¿por qué se anula este tipo de cláusula? Pues básicamente por falta de transparencia, porque al cliente no se le dice, mire, esto es lo que usted pagaría con cláusula solo y esto es lo que usted pagaría sin cláusula solo en caso de que el Euribor baje. O mire, este producto tiene cláusula solo, pero tenemos otro tipo de hipoteca que sí que es verdad que tiene un diferencial más alto, pero no tiene cláusula solo. Al cliente hay que explicárselo, hay que decirle qué opciones tiene y en qué consiste cada cláusula. Y aún así, el cliente después tiene que decidir y realmente saber qué producto financiero es el que le corresponde y el que es acorde con sus intereses. Pero sobre todo se anulan por falta de transparencia. La mayoría de las cláusulas bancarias se están anulando sobre todo por falta de transparencia, porque el consumidor realmente no sabe lo que está firmando. En ese sentido. Digo cláusulas suelo, pero podemos citar a título de ejemplo muchísimos. Vamos a ver, por ejemplo, las preferentes. Esto es llamativo, pero esto es cierto. Hay empleados de banca que le han vendido preferentes a su madre. Y no sabían, los propios empleados de banca no sabían realmente en qué consistía ese producto financiero que estaban vendiendo. Y lo que estaban vendiendo, ni más ni menos, eran acciones de una entidad bancaria. Eso es maravilloso. Si las acciones del banco suben, es maravilloso, pero ¿y si bajan? Todo eso hay que explicárselo al cliente realmente y decirle las ventajas y los inconvenientes. Y luego ya después que tome una decisión con un consentimiento libre y con toda la información necesaria. Y aparte, el Banco de España también lo está diciendo, la información precontractual que hay que dar al cliente para que él tome una decisión fundamentada y acorde con sus intereses. O sea, al firmar la hipoteca, si quiere o no quiere cláusula suelo, ¿no? Efectivamente, realmente también el consumidor tiene muchos derechos en sentido. Por ejemplo, tiene derecho a examinar la escritura notarial 3 días antes incluso de ir a la notaría. Eso no lo hace nadie, entre otras cosas porque no saben que tiene ese derecho. De hecho, en las propias escrituras notariales aparece una cláusula que dice el consumidor o el cliente o el prestatario ha renunciado a su derecho a examinar la escritura con carácter previo. Efectivamente ha renunciado, pero renunciar a algo de lo cual no se sabe que se tiene derecho, pues claro, es un poco rocambolesco en ese sentido. Entonces, claro, al cliente se le tiene que informar cómo opera esa cláusula. Y no se le ha informado, no se le pone cuadros de amortización de lo que pagaría con suelo y sin suelo, con simulacros. Es decir, si el Euribor bajara, pues esto es lo que usted pagaría. No se le prevé, simplemente se le dice que el Euribor a lo mejor nunca va a bajar, pues hasta que baja. Y realmente, como la mayoría de cláusulas bancarias y de otro tipo de cláusulas, sobre todo en temas de consumidores y usuarios, no se es transparente, no se explica lo que se está firmando, no se le dice en qué consiste esta cláusula. Eso lo tiene que hacer el banco, la entidad bancaria con carácter previo. Y luego las notarías. Aquí en España tenemos la costumbre de no examinar la escritura, incluso en una firma, de no parar la escritura y decir, esta cláusula no la entiendo, por favor, me la puede usted explicar y preguntar en qué consiste. Aquí tenemos la costumbre en este país de firmar por inercia, sin realmente, efectivamente, sin realmente comprender lo que se está firmando, no leerlo, sino comprenderlo. Porque de hecho, incluso hay cláusulas bancarias, aparte de las cláusulas suelo, que incluso a los economistas o abogados que nos dedicamos al derecho bancario pueden resultar complejas, porque las lees y realmente no sabe qué quiere decir la cláusula. ¿Qué me quiere decir el banco con esto? ¿Realmente qué comisión me va a cobrar? No son claras y a veces también esa falta de claridad en el lenguaje pues también perjudica al consumidor. Claro que sí, porque no te enteras de nada, ¿no? Claro. ¿Cómo se elimina
este tipo de suelo hipotecario? ¿Cómo se puede eliminar? Bueno, la forma de eliminar la cláusula suelo, ahora hace poquito el gobierno entró en vigor un Real Decreto por el cual se puede establecer un procedimiento, se establece un procedimiento extrajudicial para solicitar la eliminación de la cláusula suelo. Este Real Decreto nos dice que con carácter previo hay que hacer una reclamación a la entidad bancaria. Depende de la entidad bancaria, pues así se tramita la reclamación. Hay unas entidades bancarias que exigen que la reclamación se presente personalmente en la oficina correspondiente. Hay otras entidades bancarias que nos exigen que se haga al departamento de cláusula suelo por correo electrónico. Otras dicen que se tiene que enviar por correo ordinario. Depende de cada banco, establece su procedimiento. Pero lo que sí es común en todos es que tenemos un plazo, el banco tiene un plazo para resolver esas solicitudes, que es de 3 meses. Es decir, si yo mañana interpongo mi reclamación por devolución de cláusula suelo, el banco, la entidad bancaria, tiene 3 meses para contestarme. En un plazo de 3 meses, el banco puede decirme 2 cosas: que no está conforme con mi reclamación y, por tanto, que resuelve que efectivamente esa cláusula ha sido totalmente transparente y que por ello, en ese sentido, no devuelve ningún tipo de cantidad y sigue aplicando la cláusula, o puede contestar, dictar una resolución diciendo que efectivamente consideran que esa cláusula ha tenido falta de transparencia o es nula, y dictan una resolución en la que nos liquidan las cantidades que realmente nos tienen que devolver. Si no estamos conformes con esa liquidación, se puede interponer demanda. También hay casos en los que ha pasado los 3 meses, el banco todavía no ha dictado resolución, y ahí el consumidor tiene ya la opción de poder acudir al juzgado e interponer su correspondiente demanda para pedir la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades debidas. Y bueno, ¿se puede recuperar todo el dinero que nos han cobrado en este tipo de cláusulas? En colación a la respuesta anterior, sí se puede, siempre y cuando no tengamos una sentencia judicial firme que ya no haya dicho que solamente se pueden cobrar desde mayo del 2013 en adelante. Ajá. En este sentido, aquellos que no tengan esa sentencia judicial firme, pues hay que pedirlo con efectos retroactivos, por supuesto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto todavía muchos bancos no lo están entendiendo. Hay entidades bancarias todavía, no voy a decir nombres, pero que están devolviendo intereses y cantidades a colación de la cláusula suelo desde mayo del 2013, ciñéndose a la sentencia del Tribunal Supremo, cuando se tenían que ceñir a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es desde el primer momento en que se firmó la hipoteca, ¿de acuerdo? Con efectos retroactivos. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a las resoluciones que dictan las entidades bancarias y comprobar realmente desde cuándo nos están devolviendo. Uh-huh. ¿Y cuándo y cómo se pueden reclamar? Pues como estaba comentando antes, se tiene que hacer, cada entidad bancaria tiene un formulario para hacer la reclamación. Normalmente a veces los formularios también son muy escuetos porque tampoco permiten al consumidor que explique por qué considera que esa cláusula es ilegal, por falta de transparencia, y normalmente nosotros sí que hacemos una solicitud bien argumentada jurídicamente y consideramos, o por lo menos con todo el respeto hacia la entidad bancaria, nosotros exponemos nuestros motivos jurídicos de por qué consideramos que esa cláusula ha sido abusiva. Y en este caso también por falta de transparencia. Explicamos que no se le explicó al cliente en qué consistía la cláusula suelo, que no se le dieron cuadros de amortización, que no se le hicieron simulaciones del préstamo hipotecario, que no se le compararon con otros productos financieros. Y en definitiva, el banco tiene que saber realmente si en ese caso concreto se le informó al cliente de lo que estaba firmando. Si no se le informó, pues el banco debe declarar la nulidad de la cláusula y devolver las cantidades. Si no lo hace así, pues corre el riesgo de que el cliente ponga una demanda judicial y, como está pasando muchas veces, el banco, la entidad bancaria, pierda el pleito y eso le suponga no solamente devolver las cantidades debidas, sino la condena en costas. Es decir, que tenga que pagar los gastos judiciales de la entidad bancaria y los gastos judiciales de la otra parte. Con lo cual, las entidades bancarias también tendrían que ser muy prudentes muchas veces a la hora de dictar resoluciones, porque sí que es verdad que mucha gente acepta la resolución, bien por necesidad económica, bien por desconocimiento, y se allanan simplemente a esa resolución, cobra el dinero y ya está, sin entrar sobre el fondo del asunto, si realmente lo que me están devolviendo es lo que me corresponde. Pero también hay otros que efectivamente demandan y le sale más caro al banco. Pero bueno, el banco también hará sus estudios de mercado y supongo que dirá, pues bueno, si de cada 100 solamente nos reclaman 60, pues esos 40 no, es dinero que el banco se ahorra. Con lo cual, pues también la estrategia bancaria también es comprensible, pero no es justificable. Y vamos a hablar ahora por la parte de los bancos. ¿Qué impacto económico tiene para la banca la devolución de estas cláusulas? Bueno, pues realmente la banca está viviendo unos tiempos, en este sentido,
bastante malos para ellos, porque están teniendo bastante varapalos judiciales. Varapalos judiciales porque no se han hecho las cosas bien, no porque realmente es un capricho de los jueces, por supuesto. Entonces, sí que es verdad que para muchos bancos no le ha supuesto demasiado desembolso económico, no le ha hecho demasiado daño, porque puesto que ya tenían mucha provisión de fondos para ese objetivo, pero sí que hay muchas cajas, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, cajas pequeñitas, cajas rurales, de que la cláusula suelo sí le ha hecho bastante daño. En el sentido de que ya la entidad bancaria económicamente no iba bien, pues con el varapalo de la cláusula suelo sí que ha afectado bastante su economía, y muchas entidades bancarias, incluso por la cláusula suelo y por otros motivos, ya están intentando pues hacer fusiones con otras entidades bancarias, porque es complicado que sigan operando en el tráfico jurídico, porque ha hecho mucho daño. Realmente entidades bancarias en este país que son bastante potentes, no voy a tener que decir nombres porque todas las sabemos, y eso pues realmente lo que pierden con la cláusula suelo pues rápidamente lo compensarán, ya intentarán hacer otra estrategia de mercado, otros productos financieros que le den bastante rentabilidad, pero las bancas pequeñas sí que le ha hecho bastante daño, sobre todo cajas de ahorros. Sobre todo las cajas de ahorros. Y a día de hoy, con todo lo que está pasando, con este tipo de cláusulas y todo esto, ¿siguen los bancos añadiendo estas cláusulas a las hipotecas actuales? A día de hoy es raro que una entidad bancaria siga incluyendo una cláusula suelo. Raro, pero alguna vez se ha dado. De hecho, me trajeron hace poquito una hipoteca del año 2015, es decir, hace muy poco, y contenía una cláusula suelo. O sea que puede ser que alguna incluso ya se haya colado de otra minuta anterior de una escritura, de algún otro modelo que tenía anterior y se haya colado, pero es raro que a día de hoy incluya una cláusula suelo. ¿Pero cada banco puede hacer lo que quiera o todos se tienen que ceñir? Puede hacer lo que quiera. Realmente la cláusula suelo como tal es legal. Si lo que no es legal es que se le haya incluido sin informarle. ¿De acuerdo? Es como si le digo, mire, esto que le estoy vendiendo es un coche, es un turismo, y luego resulta que realmente no es un turismo, es una motocicleta. Vamos a ver, firmamos el contrato que era un turismo y ahora me entregas una motocicleta. El contrato en sí es legal, el contrato de compraventa. Lo que no es legal es que luego me des una motocicleta en lugar de un turismo. Entonces, claro, la cláusula suelo por sí no es que sea ilícita. Si lo que es ilegal es la falta de transparencia, es que no la haya informado en qué consiste, es que realmente la hayan metido ahí de una forma que el cliente dice, bueno, pues la firmo, pero ¿esto en qué consiste? Y ya el Banco de España, numerosas circulares que tiene, también la ley que hay de transparencia de entidades bancarias que tienen que informar, las circulares que hay, las memorias del Banco de España que también explican un poco y orientan cómo se tiene que informar el cliente bancario de lo que está firmando, pues eso no se hace. Es que realmente no se hace. El claro ejemplo lo tenemos sin cláusula suelo es la gente mayor que ha comprado acciones preferentes de entidades bancarias. A mí me extraña que si una persona de 85 años sabe realmente y le están explicando en qué consiste esas acciones que está comprando, realmente acepte, firme el contrato y compre acciones de una entidad bancaria. Sobre todo gente mayor, que son bastante conservadores desde el punto de vista económico, gente de la cultura del ahorro. Me extraña que si realmente le hubiesen explicado ese producto financiero en qué consistía, haya suscrito el contrato. Pues con las cláusulas suelo es igual. Lo que pasa es que las cláusulas suelo no entiende de edad. Gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, de todo tipo. Es una forma de aprovecharse del desconocimiento, ¿no? Efectivamente. Si yo pienso que últimamente vamos a tener que acabar yendo a firmar contratos bancarios, igual que otros muchos, pues casi como hacen los americanos, con un abogado en el brazo derecho y con un economista en el brazo izquierdo, y que nos expliquen qué consiste cada una de las cláusulas, porque a veces incluso ni la propia entidad bancaria, en determinadas comisiones o determinados productos financieros o determinadas cláusulas, cuando va la entidad bancaria a firmar, que incluso ya no van ni empleados de banca, van gestores que tienen poderes para firmar ese préstamo hipotecario, no saben realmente explicar en qué consiste esa cláusula. Yo me acuerdo una vez que firmamos una escritura era una constructora que tenía que firmar un préstamo hipotecario para vender unas viviendas, y nos vinieron de una entidad bancaria de la zona de Almería. Y claro, había una cláusula ahí que el notario no sabía en qué consistía, yo tampoco, el empleado de banco tampoco, y lógicamente pues no íbamos a firmar hasta que esa cláusula nos aclarase, porque realmente no sabemos lo que quería decir. Entonces, si eso luego llega a un juzgado, pues el juez lo podrá interpretar de cualquier manera. Bueno, y cuéntame, ¿a quién podemos recurrir para que nos ayude en este tipo de temas? Bueno, pues realmente a quien no podemos recurrir es a los bancos, eso es lógico. Pues en estos sentidos, bueno, abogados especialistas en derecho bancario, lógicamente, que nos puedan un poco guiar y asesorar de cómo podemos hacer nuestra reclamación, qué plazo tiene la entidad bancaria para contestar, realmente si lo que nos van a devolver
es lo correcto, a partir de qué fecha nos tienen que devolver, que todavía mucha gente sigue concienciada de que no nos pueden devolver desde mayo del 2013 para atrás, cuando eso no es cierto, con la nueva doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y toda esa información todavía los ciudadanos no lo saben. Es decir, se lee algo en internet, en la prensa, escuchan algo, pero todavía mucha gente no sabe que la cláusula suelo, yo me atreveré a decir casi en el 90% de los casos es ilegal. Es ilegal porque no se ha informado. Claro. Hay casos y casos. También es verdad que luego hay gente, hay un caso también, por ejemplo, que pasó en esta zona de Murcia, una persona experta en productos financieros que invertía en el IBEX, que tenía también acciones en Dow Jones y tal, que era un experto en productos financieros, pues bueno, puso una demanda porque decía que no sabían qué consistía la cláusula suelo. Lógicamente el banco, cuando aportó la documentación y dijo y acreditó a lo que se dedicaba este hombre, pues el juez naturalmente comprobó que sí tenía conocimientos financieros suficientes como para saber en qué consistía la cláusula suelo. Y él sabía lo que firmaba, ¿de acuerdo? Entonces ahí se declaró la legalidad de la cláusula suelo porque había transparencia, porque era pleno conocedor en qué consistía. Sí, sí. Pero claro, esto estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de la gente no sabe en qué consiste la cláusula suelo. Claro. Bueno, ¿una cláusula suelo es lo mismo que la cláusula cero? Bueno, realmente el tema de la cláusula cero está empezando ahora a haber pequeñas sentencias y que coloquialmente yo creo que la cláusula cero se refiere sobre todo al tipo de interés. No sé si aplicar tipo de interés cero y tal, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque realmente lo que hace la cláusula suelo es que limita el tipo de interés. No nos permite beneficiarnos de una bajada del Euribor. Muchas veces la entidad bancaria dicen, bueno, pues cambio la cláusula suelo por un tipo de interés fijo. Si se le informa al cliente y el cliente está conforme, pues ese acuerdo es prácticamente legal, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que ahora va a tener un interés fijo, siempre va a pagar lo mismo. Una cláusula cero en este caso, o que se le aplique un diferencial cero, pues igual, solamente pagaría conforme el Euribor. Pero una cláusula suelo es un límite al tipo de interés, ¿de acuerdo? Igual que una cláusula techo es igual, es un límite a un tipo de interés pero al alza, es decir, que por más que suba el Euribor nos limita, y la cláusula suelo igual pero a la baja, por más que baje el Euribor nos limita a la baja. En muchos casos el suelo a veces no hace daño porque claro, hay veces que el suelo es de -1, -2 y actualmente el Euribor creo que esta mañana estaba a menos 0, menos 11 o menos 12 por ahí me parece, entonces no nos afecta. Pero en aquellos casos en el que el suelo es un 3,5 o un 4,5, como he visto mucho, pues claro, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un suelo de un 4,5, pues al cabo del año, si hacemos números, nos estamos ahorrando un dinero en el caso de que nos devuelvan la cláusula suelo. Claro, importante. Bueno, estamos ahora en plena campaña de declaración de la renta. ¿Se tienen que incluir las devoluciones de estas cláusulas en la renta? Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer a Montoro, en todo caso. Pero actualmente, claro, salvo que cambie luego la legislación, que esto también no me extrañaría, las cantidades que se han cobrado a raíz de la devolución de las cláusulas suelo, en teoría, no tributarían. Ahora bien, aquellos que se han deducido de la vivienda habitual, porque se pudieron bonificar de la compraventa de la vivienda y de la hipoteca cuando firmaron en su día, aquellos sí tendrán que regularizar las cuotas y incluirlas en la declaración de renta. En todo caso, siempre hay que incluirlas en la declaración de renta, creo. De esta forma, esta hora que preguntas a mí un experto fiscal. Hay que incluirlas siempre. Ahora bien, los que creo que tendrán que hacer una declaración complementaria son aquellos que se han beneficiado de esa deducción de su hipoteca en la declaración de renta. Aquellos que no se pudieron deducir o no se pudieron beneficiar, pues en principio creo que no tienen ningún tipo de repercusión económica. Lo que ya no sé es cómo van a interpretar el hecho de que nos abonen los intereses. Es decir, si a mí me deben por conceptos de cláusula suelo 4.500 euros, pues esos 4.500 euros que me deben también se tienen que aplicar otros intereses, porque es un dinero que el banco se ha quedado ahí durante un tiempo y no me lo ha devuelto. A esos intereses que hay que aplicarle, no sé tampoco cómo lo hará Hacienda, si realmente lo van a tributar como rendimientos del capital inmobiliario o va a estar exento. Yo de momento, por lo que he leído, al parecer estarían exentos salvo aquellos que se hayan deducido por vivienda habitual. Pero bueno, en cualquier caso, que vayan a su asesor fiscal y que le haga la declaración de la renta, que lo comprueben, se lo comenten y les justifiquen y le lleven la documentación acreditativa de la devolución de las cantidades por cláusula suelo. Mejor. Sí. Bueno, Basilio, cuéntame, ¿dónde os podemos encontrar a vosotros, a Gómez Sánchez Asociados? Pues nosotros tenemos un despacho aquí en Cieza, en calle Olivas de Cieza, número 2, primero D, donde estamos atendiendo sobre todo a la gente de esta zona, de Abarán, Blanca, Cieza y todo lo que viene siendo el Valle de Ricote. Ahí, bueno, atendemos por otros temas, pero actualmente sobre todo, y debido al boom de
cláusulas bancarias, estamos teniendo mucha demanda en tema de cláusulas abusivas. No solamente de suelo, sino hay infinidad de cláusulas abusivas bancarias que el consumidor no lo sabe. Por ejemplo, la cláusula de gastos de formalización de hipoteca. Todo el mundo cuando formaliza un préstamo hipotecario abona una serie de cantidad para pagar las facturas de notario, el registrador de la propiedad, gestoría, tasación, y actualmente hay una sentencia de diciembre del año 2015 dictada por el Tribunal Supremo que declaró la nulidad de esa cláusula. ¿Qué conlleva? Pues eso supone que el consumidor ahora puede reclamar a la entidad bancaria los gastos de formalización de hipoteca. En algunos casos son de cuantía considerable. Es decir, aquellos préstamos de hipotecarios de 20 o 30.000 euros, los gastos no son muchos, pero los préstamos hipotecarios de 180.000 euros, 190.000 euros o de 200.000 euros, pues estamos hablando de gastos que son considerables y que si la entidad bancaria los tiene que devolver, pues claro, supone una gran alegría para el consumidor. Cláusulas de vencimiento anticipado, que son abusivas. Tipo de interés IRPH. Están viendo ahora muchas sentencias judiciales que también declaran nulo ese tipo de interés porque no se le ha informado al cliente en qué consiste ese tipo de interés. Cláusulas suelo, por supuesto. Cláusulas de interés de demora. Bueno, hay infinidad de cláusulas que eso daría para hacer 40 programas como este. Y para quien no sepa más o menos dónde está la calle Olivas de Cieza, ¿cómo lo puede eso está situar? Justo en el Mercadona, ubicado cerca de la Plaza de Toros. Ajá. De la Plaza de Toros hay un Mercadona por la parte de abajo. ¿Sí? Estamos justo lindando con el Mercadona, con la calle que entra al parking del Mercadona. Ah, perfecto. Entonces sería pues a la entrada de Cieza la cuesta que sube. Efectivamente, la calle, si venimos de Tabarán, pasando el hospital, al entrar a Cieza, la primera calle a la derecha. Perfecto. Bueno, pues antes de terminar, ¿algo más que quieras contarnos acerca de este tema? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Pues básicamente animar a la gente a que efectivamente tome medidas, comprueben sus escrituras, si tienen cláusula suelo, si tienen cláusula de gastos de formalización, que ya le digo yo que sí, que ese tipo de cláusulas las tiene todas las hipotecas. Suelo es posible que sí o es posible que no, pero la cláusula de gastos de formalización las tienen absolutamente todas. Yo no he visto ningún préstamo hipotecario que no se le haya impuesto la cláusula por la cual el consumidor tiene que abonar el 100% de los gastos hipotecarios. Entonces, en ese sentido, yo animo a todo el mundo, sobre todo a la gente de Abarán, que son más reticentes a veces a reclamar por temor a que igual el banco no lo va a devolver, de que son gastos judiciales, de que me va a salir esto bastante caro, pero realmente hay un procedimiento extrajudicial que en principio no conlleva costes judiciales. Nadie pierde por hacer una reclamación al banco solicitando que le devuelvan la cláusula suelo. Después, en función de lo que responde el banco, pues valoramos y tomamos una decisión. Pero animar a la gente a que lo haga, pero con todo tipo de cláusula abusiva, gastos de formalización, suelo, interés de demora. Y hay muchas cosas que la gente es plena desconocedora. Por ejemplo, nadie sabe que si una persona tiene una cuenta bancaria en la que solamente tiene domiciliada su hipoteca, no le pueden cobrar comisión ni por mantenimiento ni por administración. Hay una circular, una circular del Banco de España que lo dice, y las memorias del Banco de España, entre ellas recogen que una de las reclamaciones que más se interponen son reclamaciones por comisiones indebidas. Es decir, si yo tengo una cuenta bancaria en la que solamente tengo domiciliada un préstamo hipotecario, no me pueden cobrar comisión por mantenimiento ni por administración de esa cuenta bancaria. Y estoy cansado de ver gente que tiene préstamo hipotecario domiciliado en una cuenta y le están cobrando esas comisiones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo ante eso? Pues interponen la correspondiente reclamación a la entidad bancaria. Si no quieren, atención al cliente. Si atención al cliente no lo desestima, depende de la entidad bancaria, defensor del cliente y en última instancia el Banco de España. Cuando se pone la reclamación al Banco de España suelen funcionar muy bien. O sea, automáticamente el Banco de España dicta resolución, que en este caso nos darán la razón, y la entidad bancaria no tiene más remedio que devolvernos las comisiones. No son grandes cantidades, pero bueno, si uno le están cobrando una comisión de 30 euros cada 6 meses, pues son 30 euros que son suyos porque claro, son ilegales que se cobren, claro, entre otras cosas. Claro que sí. Bueno, pues José Basilio Gómez, letrado de Gómez Sánchez Abogados, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Espero que haya sido clarificador. Sí, sí. Y que, pues nada, animar al personal a que las entidades bancarias, pues a veces cometen ilegalidades, aunque parezca que no. Y el hecho de que algo se firme ante notario no quiere decir a priori que sea legal. Para eso están también los jueces y tribunales, que son los correspondientes de determinar si una cláusula es ilegal o no. Claro que sí. Un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias y hasta Igualmente, la próxima. Gracias a vosotros. De 1,50 más 3, bueno, en este caso 4,50. ¿Qué ocurre? Si tenemos una cláusula suelo, por ejemplo, de un 5, pues bueno, por mucho que baje el Euribor, pues siempre vamos a pagar un 5. Es decir, el diferencial va a estar fijo, pero no nos permite beneficiarnos de la bajada del Euribor. Con lo cual, ¿qué ocurre?
que en aquella época en la que el Euribor era bastante alto, pues bueno, realmente la cláusula suelo prácticamente era inoperante, no tenía ningún efecto, con lo cual era indiferente que la tengamos o no. Pero en esta época que estamos viviendo de una bajada histórica del Euribor, pues ahí sí está teniendo bastante importancia, en el sentido de que en muchas cuotas hipotecarias, en algunos casos está pagando incluso 100 o 150 o 200 euros al mes de más. Ya depende de la hipoteca de cada uno. Entonces se notaría al no bajar nuestra cuota, ¿no? Lo que pagamos todos los meses, al no variar. Efectivamente, esto se ve más claro un ejemplo gráfico, a veces explicándolo, sobre todo en la radio, puede ser más complejo, pero realmente muy sencillo. Normalmente mucha gente no sabe el tipo de interés que se le aplica, entonces siempre hay dos parámetros que son muy claros. Uno es el diferencial, que lo fija el banco, que puede ser un 1,5, un 2, un 3, y luego es el tipo de interés. El tipo de interés puede ser Euribor, puede ser el IRPH, que también están poniendo muchas entidades bancarias, pero lo normal es el Euribor. Entonces, vamos a suponer que nuestro diferencial, como he comentado antes, es un 1,5. Y nuestro Euribor está ahora mismo, pues vamos a suponer que está a un 3, ¿no? 3 más un 1,5 sería 4,5. Vamos a suponer que el Euribor empieza a bajar, ¿de acuerdo? Y el Euribor empieza a bajar y baja hasta el 1. 1 más 1,5 son 2,5. Tenemos que pagar un tipo de interés de un 2,5. Pero ¿qué ocurre si tenemos una cláusula solo de un 3,50, por ejemplo? Pues que no nos permite beneficiarnos de esa bajada, con lo cual estaremos pagando un 3,50 a pesar de que el Euribor está bajando. Y así es como funciona prácticamente esta cláusula. ¿Y cuándo ha comenzado todo este tema a salir a la luz? Es decir, ¿cuándo nos dimos cuenta, los que teníamos hipoteca, de que nos estaban cobrando estas cláusulas? Sí, realmente las cláusulas suelo, aunque ahora hay un pequeño boom de las cláusulas suelo, esto ya se empezó a imponer a mediados del año 2000, 2004, 2005, era cuando ya empezaron a insertarse este tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios. ¿Qué ocurre? Que claro, en aquella época el Euribor era bastante alto. Nadie sabía que la tenía, entre otras cosas, porque no se le aplicaba. ¿Qué ocurre ahora? Sobre todo en la época de 2009, 2010, que ya el Euribor empieza a bajar. Pues bueno, que ahí la gente ve cómo efectivamente no se beneficia de esa bajada del Euribor. Miran sus recibos de la hipoteca y comprueban que efectivamente el recibo sigue estando fijo, no baja, no se beneficia de esa bajada del tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que van a la entidad bancaria a preguntar por qué ocurre esto, y la entidad bancaria lógicamente le comenta que es que tiene una cláusula en virtud de la cual tiene una limitación al tipo de interés a la baja, que por mucho que baje el Euribor siempre van a pagar un mínimo. ¿Qué ocurre también? Bueno, que ahora mismo hubieron una época que se interpusieron bastantes demandas, sobre todo por asociaciones de consumidores y usuarios. Llegó el tema al Tribunal Supremo y en mayo del 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual declara nulas muchas cláusulas suelo por falta de transparencia y dice, para compensar un poco, con todos los respetos, la sentencia es criticable, no es para mí del todo, no es acertada jurídicamente. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea luego la rectifica en ese sentido, porque dice lo siguiente: la cláusula es ilegal, pero para quedar bien un poco con las entidades bancarias y quedar bien con el consumidor, vamos a tomar una decisión salomónica. Se van a poder devolver las cantidades, pero a partir de la fecha de la sentencia. De aquí para atrás, las cantidades que haya cobrado de más el banco, pues cobradas están. Eso es criticable porque si una cláusula es nula de pleno derecho, no puede producir ningún efecto, y con lo cual se tendrían que devolver todas las cantidades con efectos retroactivos. ¿Qué ocurrió? Pues no contento con eso, se volvió a recurrir y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó efectivamente otra nueva sentencia en la que dijo que efectivamente, si la cláusula era nula, se tenía que devolver todas las cantidades cobradas de forma indebida con efectos retroactivos. Esto es desde el inicio del primer día de vigencia de la hipoteca. Entonces, ¿quiénes se pueden beneficiar de las sentencias del Tribunal Supremo y quiénes no? Pues básicamente se pueden beneficiar de la sentencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todos aquellos que tengan préstamos hipotecarios con cláusula suelo, excepto aquellos que en su día demandaron y ya tienen una sentencia judicial firme en el que dice que solamente pueden recobrar aquellas cantidades cobradas sin efectos retroactivos, desde mayo del 2013 en adelante. ¿Qué ocurría? Que mucha gente interponía demanda, lógicamente, y los tribunales de justicia españoles resolvían conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, sin efectos retroactivos. Entonces, al ver ya una sentencia judicial firme, que ya hay cosa juzgada, pues esa sentencia judicial no se puede modificar. Todos aquellos que ya tienen una sentencia firme sobre su cláusula suelo, pues en principio se tienen que ceñir a lo que dicte esa sentencia. No se podrán beneficiar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos aquellos que todavía no tienen una sentencia judicial firme sobre eso,
pues sí se podrán beneficiar efectivamente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego hay casos que tampoco ha habido sentencia judicial firme, pero hay algunos clientes que tienen unos acuerdos firmados con las entidades bancarias por la cual pues renuncian a reclamar en el futuro esas cantidades. Eso no me puedo tampoco atrever a decir si puede reclamar o no, porque tendría que ver el acuerdo y ver el caso concreto. Hay acuerdos que se han firmado libremente, se ha prestado un consentimiento libre y se ha informado previamente de lo que estaba haciendo el cliente, y hay acuerdos que son de dudosa transparencia, que muchas veces las entidades bancarias pues intentan convencer al cliente para que firme determinados documentos para evitar luego reclamaciones futuras con efectos retroactivos. Al despacho nos llega varios documentos firmados con las entidades bancarias y hay que examinar caso por caso para ver realmente cuál es viable y cuál realmente podemos decirle al cliente que no tiene ningún tipo de viabilidad porque firmó libremente un consentimiento informado, se le dijo claramente qué es lo que estaba haciendo y el cliente pues bueno decidió aceptar ese acuerdo. Por eso hay que ver el caso concreto, pero en cualquier caso y en todo caso, aquellos que tengan sentencia judicial firme en ningún momento podrán beneficiarse de la devolución de las cantidades con efectos retroactivos. Y bueno, ¿cómo sé yo si mi hipoteca tiene una cláusula suelo? ¿Cómo lo puedo identificar yo en ella? Normalmente en las escrituras, al final, hay algunas escrituras que se suele, sobre todo al final del 2010, que suele poner al final esta escritura o este préstamo hipotecario no tiene limitaciones del tipo de interés, ni a la baja ni al alza. Eso no nos convence, porque yo he visto escrituras que dice eso al final y luego en algunas páginas aparece una cláusula suelo, escondida pero aparece, con lo cual muchas veces las escrituras son contradictorias. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente suele poner el límite del tipo de variación de interés, lo suele poner en la parte de los intereses. Es decir, cuando ya estamos empezando a ver el préstamo, primero habla del capital que se concede, del tipo de interés, y a continuación, por regla general, suele poner dónde está el límite del tipo de interés. Casi siempre suelen ir unidas a un techo también. Suele poner, por ejemplo, hay una limitación a la variación del tipo de interés al alza, de un 12%, de un 15%, y una limitación del tipo de interés a la baja, de un 3,5%, un 3,25%, depende. Luego también hay otras cláusulas que lo expresan de otra forma. Suelen decir, por ejemplo, que este préstamo hipotecario no podrá devengar un tipo de interés superior en 5 puntos al inicialmente pactado e inferior a 5 puntos al inicialmente pactado. Por ejemplo, si el inicialmente pactado es un 4%, pues nunca podremos pagar más de un 4 más 5, un 9, y nunca podremos pagar menos de un 5 menos 4, un menos 1. Entonces, eso también es una cláusula suelo. Y mucha gente no lo sabe. Porque te limita, ¿no? Por efectivamente, todo lo que sea limitar el tipo de interés a la baja es una cláusula suelo. Luego realmente lo que me hace mucha gracia son las cláusulas techo también. A veces nos lo venden como que también es algo beneficioso. No, si usted también tiene un techo de un 12, ya, pero bueno, cuando llegue el Euribor a un 12, pues quizá la economía española y la de Europa habrá cambiado mucho, porque vamos, si tengo que pagar un tipo de interés de un 12%, es complicado que pueda pagar a final de mes la cuota del siguiente recibo, pero bueno. Sí, tela, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿este tipo así de cláusulas afectan también a las hipotecas con interés fijo o solamente a las de interés variable? Solamente a las de interés variable, puesto que como es una limitación del tipo de interés, realmente las de interés fijo no varían. Continuamente siempre se aplica el mismo tipo de interés, lo que se haya fijado, un 4, un 2. Ahí en principio las cláusulas de tipo de interés fijo a priori no tienen por qué ser abusivas o falta de transparencia. Si se han firmado libremente y realmente será consciente de lo que se estaba firmando, pues está claro que ahí no habría que poner ningún tipo de demanda, y aparte no he visto ningún tipo de sentencia que se pronuncie sobre las cláusulas de tipo de interés fijo. Yo a veces sería prudente en ese sentido. La cláusula solo siempre se aplica a las cláusulas que establecen un tipo de interés variable. Efectivamente, porque aparte es que limita ese tipo de interés variable. Muy bien. Y bueno, otra de las preguntas que se puede hacer mucha gente, ¿son legales este tipo de cláusulas? Realmente las cláusulas solo se anulan no porque sean ilícitas en sí, porque son perfectamente lícitas, sino por falta de transparencia. Es decir, porque realmente al consumidor no se le ha explicado en qué consiste esa cláusula. Es decir, usted firme, sí, pero la cláusula solo, nada, si esto es mero burocracia, esto es una cláusula aquí que no se aplica porque el Euribor está muy alto y nunca llegará a bajar. Eso se decía en su época, en el 2008-2009. Error, ha bajado. Entonces, ¿por qué se anula este tipo de cláusula? Pues básicamente por falta de transparencia, porque al cliente no se le dice, mire, esto es lo que usted pagaría con cláusula solo y esto es lo que usted pagaría sin cláusula solo en caso de que el Euribor baje.
o mire, este producto tiene cláusula suelo, pero tenemos otro tipo de hipoteca que sí que es verdad que tiene un diferencial más alto, pero no tiene cláusula suelo. Al cliente hay que explicárselo, hay que decirle qué opciones tiene y en qué consiste cada cláusula. Y aún así, el cliente después tiene que decidir y realmente saber qué producto financiero es el que le corresponde y el que es acorde con sus intereses. Pero sobre todo se anulan por falta de transparencia. La mayoría de las cláusulas bancarias se están anulando sobre todo por falta de transparencia, porque el consumidor realmente no sabe lo que está firmando. Ajá. En ese sentido. Digo cláusulas suelo, pero podemos citar a título de ejemplo muchísimos. Vamos a ver, por ejemplo, las preferentes. Esto es llamativo, pero esto es cierto. Hay empleados de banca que le han vendido preferentes a su madre. Y no sabían, los propios empleados de banca no sabían realmente en qué consistía ese producto financiero que estaban vendiendo. Y lo que estaban vendiendo, ni más ni menos, eran acciones de una entidad bancaria. Ajá. Eso es maravilloso. Si el banco, las acciones del banco sube, es maravilloso, pero ¿y si bajan? Todo eso hay que explicárselo al cliente realmente y decirle las ventajas y los inconvenientes. Y luego ya después que tome una decisión con un consentimiento libre con toda la información necesaria. Y aparte, el Banco de España también lo está diciendo, la información precontractual que hay que dar al cliente para que él tome una decisión fundamentada y acorde con sus intereses. O sea, al firmar la hipoteca, si quiere o no quiere cláusula suelo, ¿no? Efectivamente, realmente también el consumidor tiene muchos derechos en sentido. Por ejemplo, tiene derecho a examinar la escritura notarial 3 días antes incluso de ir a la notaría. Eso no lo hace nadie, entre otras cosas, porque no saben que tiene ese derecho. De hecho, en las propias escrituras notariales aparece una cláusula que dice el consumidor o el cliente o el prestatario ha renunciado a su derecho a examinar la escritura con carácter previo. Efectivamente ha renunciado, pero renunciar a algo de lo cual no se sabe que se tiene derecho, pues claro, es un poco rocambolesco en ese sentido. Entonces, claro, al cliente se le tiene que informar cómo opera esa cláusula. Y no se le ha informado, no se le pone cuadros de amortización de lo que pagaría con suelo y sin suelo, con simulacros. Es decir, si el Euribor bajara, pues esto es lo que usted pagaría. No se le prevé, simplemente se le dice que el Euribor a lo mejor nunca va a bajar, pues hasta que baja. Y realmente, como en la mayoría de cláusulas bancarias y de otro tipo de cláusulas, sobre todo en tema de consumidores y usuarios, no se es transparente, no se explica lo que está firmando, no se le dice en qué consiste esta cláusula. Eso lo tiene que hacer el banco, la entidad bancaria con carácter previo. Y luego las notarías. Aquí en España tenemos la costumbre de no examinar la escritura, incluso en una firma, de no parar la escritura y decir, esta cláusula no la entiendo, por favor, me la puede usted explicar y preguntar en qué consiste. Aquí tenemos la costumbre en este país de firmar por inercia, sin realmente, efectivamente, sin realmente comprender lo que se está firmando, no leerlo, sino comprenderlo. Porque de hecho, incluso hay cláusulas bancarias, aparte de las cláusulas suelo, que incluso a los economistas o abogados que nos dedicamos al derecho bancario pueden resultar complejas, porque las lees y realmente no sabe qué quiere decir la cláusula. Ajá. ¿Qué me quiere decir el banco con esto? ¿Realmente qué comisión me va a cobrar? No son claras y a veces también esa falta de claridad en el lenguaje pues también perjudica al consumidor. Claro que sí, porque no te enteras de nada, ¿no? Claro. ¿Cómo se elimina este tipo de suelo hipotecario? ¿Cómo se puede eliminar? Bueno, la forma de eliminar la cláusula suelo, ahora hace poquito el gobierno entró en vigor un real decreto por el cual se puede establecer un procedimiento, se establece un procedimiento extrajudicial para solicitar la eliminación de la cláusula suelo. Este real decreto nos dice que con carácter previo hay que hacer una reclamación a la entidad bancaria. Depende de la entidad bancaria, pues así se tramita la reclamación. Hay unas entidades bancarias que exigen que la reclamación se presente personalmente en la oficina correspondiente. Hay otras entidades bancarias que nos exigen que se haga al departamento de cláusula suelo por correo electrónico. Otras dicen que se tiene que enviar por correo ordinario. Depende de cada banco, establece su procedimiento. Pero lo que sí es común en todos es que tenemos un plazo, el banco tiene un plazo para resolver esas solicitudes, que es de 3 meses. Es decir, si yo mañana interpongo mi reclamación por devolución de cláusula suelo, el banco, la entidad bancaria, tiene 3 meses para contestarme. En un plazo de 3 meses el banco puede decirme 2 cosas: que no está conforme con mi reclamación y por tanto que resuelve que efectivamente esa cláusula ha sido totalmente transparente y que por ello, en ese sentido, no devuelve ningún tipo de cantidad y sigue aplicando la cláusula, o puede contestar, dictar una resolución diciendo que efectivamente consideran que esa cláusula ha tenido falta de transparencia o es nula, y dictan una resolución en la que nos liquidan las cantidades que realmente nos tienen que devolver. Si no estamos conformes con esa liquidación, se puede interponer demanda. También hay casos en los que ha pasado los 3 meses, el banco todavía no ha dictado resolución, y ahí el consumidor tiene ya la opción de poder acudir al juzgado e interponer su correspondiente demanda para pedir la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades debidas. Y ¿se puede recuperar todo el dinero que nos han cobrado en este tipo de cláusulas?
En colación a la respuesta anterior, sí se puede siempre y cuando no tengamos una sentencia judicial firme que ya no haya dicho que solamente se pueden cobrar desde mayo del 2013 en adelante. Ajá. En este sentido, aquellos que no tengan esa sentencia judicial firme, pues hay que pedirlo con efectos retroactivos, por supuesto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto todavía muchos bancos no lo están entendiendo. Hay entidades bancarias todavía, no voy a decir nombres, pero que están devolviendo intereses y cantidades a colación de la cláusula suelo desde mayo del 2013, ciñéndose a la sentencia del Tribunal Supremo, cuando se tenían que ceñir a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es desde el primer momento en que se firmó la hipoteca, ¿de acuerdo? Con efectos retroactivos. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a las resoluciones que dictan las entidades bancarias y comprobar realmente desde cuándo nos están devolviendo. Uh-huh. ¿Y cuándo y cómo se pueden reclamar? Pues, como estaba comentando antes, se tiene que hacer, cada entidad bancaria tiene un formulario para hacer la reclamación. Normalmente a veces los formularios también son muy escuetos porque tampoco permiten al consumidor que explique por qué considera que esa cláusula es ilegal, por falta de transparencia, y normalmente nosotros sí que hacemos una solicitud bien argumentada jurídicamente y consideramos, o por lo menos con todo el respeto hacia la entidad bancaria, nosotros exponemos nuestros motivos jurídicos de por qué consideramos que esa cláusula ha sido abusiva. Y en este caso también por falta de transparencia. Explicamos, bueno, que no se le explicó al cliente en qué consistía la cláusula suelo, que no se le dieron cuadros de amortización, que no se le hicieron simulaciones del préstamo hipotecario, que no se le compararon con otros productos financieros. Y en definitiva, el banco tiene que saber realmente si en ese caso concreto se le informó al cliente de lo que estaba firmando. Si no se le informó, pues el banco debe declarar la nulidad de la cláusula y devolver las cantidades. Si no lo hace así, pues corre el riesgo de que el cliente ponga una demanda judicial y, como está pasando muchas veces, el banco, la entidad bancaria, pierda el pleito y eso le suponga no solamente devolver las cantidades debidas, sino la condena en costas. Es decir, que tenga que pagar los gastos judiciales de la entidad bancaria y los gastos judiciales de la otra parte. Con lo cual, las entidades bancarias también tendrían que ser muy prudentes muchas veces a la hora de dictar resoluciones, porque sí que es verdad que mucha gente acepta la resolución, bien por necesidad económica, bien por desconocimiento, y se allanan simplemente a esa resolución, cobra el dinero y ya está, sin entrar sobre el fondo del asunto, si realmente lo que me están devolviendo es lo que me corresponde. Pero también hay otros que efectivamente demandan y les sale más caro al banco. Pero bueno, el banco también hará sus estudios de mercado y supongo que dirá, pues bueno, si de cada 100 solamente nos reclaman 60, pues esos 40 no, es dinero que el banco se ahorra. Con lo cual, pues también la estrategia bancaria también es comprensible, pero no es justificable. Y vamos a hablar ahora por la parte de los bancos. ¿Qué impacto económico tiene para la banca la devolución de estas cláusulas? Bueno, pues realmente la banca está viviendo unos tiempos, en este sentido, bastante malos para ellos, porque están teniendo bastante varapalos judiciales. Varapalos judiciales porque no se han hecho las cosas bien, no porque realmente es un capricho de los jueces, por supuesto. Entonces, sí que es verdad que para muchos bancos no le ha supuesto demasiado desembolso económico, no le ha hecho demasiado daño, porque puesto que ya tenían mucha provisión de fondos para ese objetivo, pero sí que hay muchas cajas, sobre todo la zona de Castilla-La Mancha, cajas pequeñitas, cajas rurales, de que la cláusula solo sí le ha hecho bastante daño. En el sentido de que ya la entidad bancaria económicamente no iba bien, pues con el varapalo de la cláusula suelo sí que ha afectado bastante su economía, y muchas entidades bancarias, incluso por la cláusula suelo y por otros motivos, ya están intentando pues hacer fusiones con otras entidades bancarias, porque es complicado que sigan operando en el tráfico jurídico, porque ha hecho mucho daño. Realmente entidades bancarias en este país que son bastante potentes, no voy a tener que decir nombres porque todas las sabemos, y esos pues realmente lo que pierden con la cláusula suelo pues rápidamente lo compensarán, ya intentarán hacer otra estrategia de mercado, otros productos financieros que le den bastante rentabilidad, pero las bancas pequeñas sí que le ha hecho bastante daño, sobre todo cajas de ahorros. Sobre todo las cajas de ahorros. Y a día de hoy, con todo lo que está pasando, con este tipo de cláusulas y todo esto, ¿siguen los bancos añadiendo estas cláusulas a las hipotecas actuales? A día de hoy es raro que una entidad bancaria siga incluyendo una cláusula suelo. Raro, pero alguna vez se ha dado. De hecho, me trajeron hace poquito una hipoteca del año 2015, es decir, hace muy poco, y contenía una cláusula suelo. O sea que puede ser que alguna incluso ya se haya colado de otra minuta anterior de una escritura, de algún otro modelo que tenían anterior y se haya colado, pero es raro que a día de hoy incluya una cláusula suelo. ¿Pero cada banco puede hacer lo que quiera o todos se tienen que ceñir? Puede hacer lo que quiera. Realmente la cláusula suelo como tal es legal. Si lo que no es legal es que se le haya incluido sin informarle. ¿De acuerdo?
Es como si le digo, mire, esto que le estoy vendiendo es un coche, es un turismo, y luego resulta que realmente no es un turismo, es una motocicleta. Vamos a ver, firmamos el contrato que era un turismo y ahora me entregas una motocicleta. El contrato en sí es legal, el contrato de compraventa. Lo que no es legal es que luego me des una motocicleta en lugar de un turismo. Claro, entonces, claro, la cláusula suelo por sí no es que sea ilícita, si lo que es ilegal es la falta de transparencia, es que no lo hayan informado en qué consiste, es que realmente la hayan metido ahí de una forma que el cliente dice, bueno, pues la firmo, pero ¿esto en qué consiste? Y ya el Banco de España, numerosas circulares que tiene, también la ley que hay de transparencia de entidades bancarias que tienen que informar, las circulares que hay, las memorias del Banco de España que también explican un poco y orientan cómo se tiene que informar el cliente bancario de lo que está firmando, pues eso no se hace. Es que realmente no se hace. El claro ejemplo lo tenemos, sin cláusula suelo, es la gente mayor que ha comprado acciones preferentes de entidades bancarias. A mí me extraña que si una persona de 85 años sabe realmente y le están explicando en qué consiste esas acciones que está comprando, realmente acepte, firme el contrato y compre acciones de una entidad bancaria. Sobre todo gente mayor, que son bastante conservadores desde el punto de vista económico, gente de la cultura del ahorro. Me extraña que si realmente le hubiesen explicado ese producto financiero en qué consistía, haya suscrito el contrato. Pues con las cláusulas suelo es igual, lo que pasa es que las cláusulas suelo no entiende de edad, gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, de todo tipo. Es una forma de aprovecharse del desconocimiento, ¿no? Efectivamente. Si yo pienso que últimamente vamos a tener que acabar yendo a firmar contratos bancarios, igual que otros muchos, pues casi como hacen los americanos, con un abogado en el brazo derecho y con un economista en el brazo izquierdo, y que nos expliquen en qué consiste cada una de las cláusulas. Porque a veces incluso ni la propia entidad bancaria, en determinadas comisiones o determinados productos financieros o determinadas cláusulas, cuando va la entidad bancaria a firmar, que incluso ya no van ni empleados de banca, van gestores que tienen poderes para firmar ese préstamo hipotecario, no saben realmente explicar en qué consiste esa cláusula. Yo me acuerdo una vez que firmamos una escritura era una constructora que tenía que firmar un préstamo hipotecario para vender unas viviendas, y nos vinieron de una entidad bancaria de la zona de Almería. Y claro, había una cláusula ahí que el notario no sabía en qué consistía, yo tampoco, el empleado de banco tampoco, y lógicamente pues no íbamos a firmar hasta que esa cláusula nos aclarase, porque realmente no sabemos lo que quería decir. Entonces, si eso luego ya un juzgado, pues el juez lo podrá interpretar de cualquier manera. Bueno, y cuéntame, ¿a quién podemos recurrir para que nos ayude en este tipo de temas? Bueno, pues realmente a quien no podemos recurrir es a los bancos, eso es lógico. Pues en estos sentidos, bueno, abogados especialistas en derecho bancario, lógicamente, que nos puedan un poco guiar y asesorar de cómo podemos hacer nuestra reclamación, qué plazo tiene la entidad bancaria para contestar, realmente si lo que nos van a devolver es lo correcto, a partir de qué fecha nos tienen que devolver, que todavía mucha gente sigue concienciada de que no nos pueden devolver desde mayo del 2013 para atrás, cuando eso no es cierto, con la nueva doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y toda esa información todavía los ciudadanos no lo saben. Es decir, se lee algo en internet, en la prensa, escuchan algo, pero todavía mucha gente no sabe que la cláusula suelo, yo me atreveré a decir casi en el 90% de los casos, es ilegal. Es ilegal porque no se ha informado. Claro. Hay casos y casos. También es verdad que luego hay gente, hay un caso también, por ejemplo, que pasó en esta zona de Murcia, una persona experta en productos financieros que invertía en el IBEX, que tenía también acciones en Dow Jones y tal, que era un experto en productos financieros, pues bueno, puso una demanda porque decía que no sabían qué consistía la cláusula suelo. Lógicamente el banco, cuando aportó la documentación y dijo y acreditó a lo que se dedicaba este hombre, pues el juez naturalmente comprobó que sí tenía conocimientos financieros suficientes como para saber en qué consistía la cláusula suelo, y él sabía lo que firmaba, ¿de acuerdo? Entonces ahí se declaró la legalidad de la cláusula suelo porque había transparencia, porque era pleno conocedor en qué consistía. Sí. Pero claro, esto estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de la gente no sabe en qué consiste la cláusula suelo. Claro. Bueno, ¿una cláusula suelo es lo mismo que la cláusula cero? Bueno, realmente el tema de la cláusula cero está empezando ahora a haber pequeñas sentencias, y que coloquialmente yo creo que la cláusula cero se refiere sobre todo al tipo de interés. No sé si aplicar tipo de interés cero y tal, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque realmente lo que hace la cláusula suelo es que limita el tipo de interés. No nos permite beneficiarnos de una bajada del Euribor. Muchas veces la entidad bancaria dicen, bueno, pues cambio la cláusula suelo por un tipo de interés fijo.
si se le informa al cliente y el cliente está conforme, pues ese acuerdo es prácticamente vamos, legal, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que ahora va a tener un interés fijo, siempre va a pagar lo mismo. Una cláusula cero en este caso, o que se le aplique un diferencial cero, pues igual, solamente pagaría conforme el Euribor. Pero una cláusula suelo es un límite al tipo de interés, ¿de acuerdo? Igual que una cláusula techo es igual, es un límite a un tipo de interés, pero al alza. Es decir, que por más que suba el Euribor, no se limita. Y la cláusula solo igual, pero a la baja. Por más que baje el Euribor, no se limita a la baja. En muchos casos el suelo a veces no hace daño, porque claro, hay veces que el suelo es de -1, -2, y actualmente el Euribor creo que esta mañana estaba menos 0, menos 11 o menos 12 por ahí, me parece. Entonces no nos afecta. Pero en aquellos casos en el que el suelo es un 3,5 o un 4,5, como he visto mucho, pues claro, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un suelo de un 4,5, pues al cabo del año, si hacemos números, nos estamos ahorrando un dinero en el caso de que nos devuelvan la cláusula suelo. Claro, importante. Bueno, estamos ahora en plena campaña de declaración de la renta. ¿Se tienen que incluir las devoluciones de estas cláusulas en la renta? Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer a Montoro, en todo caso. Pero actualmente, claro, salvo que cambie luego la legislación, que esto también no me extrañaría, las cantidades que se han cobrado a raíz de la devolución de las cláusulas suelo, en teoría no tributarían. Ahora bien, aquellos que se han deducido de la vivienda habitual, porque se pudieron bonificar de la compraventa de la vivienda y de la hipoteca cuando firmaron en su día, aquellos sí tendrán que regularizar las cuotas y incluirlas en la declaración de renta. En todo caso, siempre hay que incluirlas en la declaración de renta, creo. De esta forma, esto habrá que preguntar a un experto fiscal. Hay que incluirlas siempre. Ahora bien, los que creo que tendrán que hacer una declaración complementaria son aquellos que se han beneficiado de esa deducción de su hipoteca en la declaración de renta. Aquellos que no se pudieron deducir o no se pudieron beneficiar, pues en principio creo que no tienen ningún tipo de repercusión económica. Lo que ya no sé es cómo van a interpretar el hecho de que abonen los intereses. Es decir, si a mí me deben por concepto de cláusula suelo 4.500 euros, pues esos 4.500 euros que me deben también se tienen que aplicar otros intereses, porque es un dinero que el banco se ha quedado ahí durante un tiempo y no me lo ha devuelto. A esos intereses que hay que aplicarle, no sé tampoco cómo lo hará Hacienda, si realmente lo van a tributar como rendimientos del capital inmobiliario o va a estar exento. Yo de momento, por lo que he leído, al parecer estarían exentos salvo aquellos que se hayan deducido por vivienda habitual. Pero bueno, en cualquier caso, que vayan a su asesor fiscal y que le haga la declaración de la renta, que lo comprueben, se lo comenten y les justifiquen y le lleven la documentación acreditativa de la devolución de las cantidades por cláusula suelo. Mejor. Sí. Bueno, Basilio, cuéntame, ¿dónde os podemos encontrar a vosotros, a Gómez Sánchez Asociados? Pues nosotros tenemos un despacho aquí en Cieza, en calle Olivas de Cieza, número 2, primero D, donde estamos atendiendo sobre todo a la gente de esta zona, de Abarán, Blanca, Cieza y todo lo que viene siendo el Valle de Ricote. Ahí, bueno, atendemos por otros temas, pero actualmente sobre todo, y debido al boom de cláusulas bancarias, estamos teniendo mucha demanda en tema de cláusulas abusivas. No solamente de suelo, sino hay infinidad de cláusulas abusivas bancarias que el consumidor no lo sabe. Por ejemplo, la cláusula de gastos de formalización de hipoteca. Todo el mundo cuando formaliza un préstamo hipotecario abona una serie de cantidad para pagar las facturas de notario, el registrador de la propiedad, gestoría, tasación, y actualmente hay una sentencia de diciembre del año 2015 dictada por el Tribunal Supremo que declaró la nulidad de esa cláusula. ¿Qué conlleva? Pues eso supone que el consumidor ahora puede reclamar a la entidad bancaria los gastos de formalización de hipoteca. En algunos casos son de cuantía considerable. Es decir, aquellos préstamos de hipotecarios de 20 o 30.000 euros, los gastos no son muchos, pero los préstamos hipotecarios de 180.000 euros, 190.000 euros o de 200.000 euros, pues estamos hablando de gastos que son considerables y que si la entidad bancaria los tiene que devolver, pues claro, supone una gran alegría para el consumidor. Cláusulas de vencimiento anticipado, que son abusivas. Tipo de interés IRPH. Están viendo ahora muchas sentencias judiciales que también declaran nulo ese tipo de interés porque no se le ha informado al cliente en qué consiste ese tipo de interés. Cláusulas suelo, por supuesto. Cláusulas de interés de demora. Bueno, hay infinidad de cláusulas que eso daría para hacer 40 programas como este. Y para quien no sepa más o menos dónde está la calle Olivas de Cieza, ¿cómo lo puede situar? Eso está justo en el Mercadona, ubicado cerca de la Plaza de Toros. De la Plaza de Toros hay un Mercadona por la parte de abajo. ¿Sí? Estamos justo lindando con el Mercadona, con la calle que entra al parking del Mercadona. Ah, perfecto. Entonces sería pues a la entrada de Cieza la cuesta que sube. Efectivamente. Si venimos de Zabarán, pasando el hospital, a la entrada a Cieza, la primera calle a la derecha. Perfecto.
Bueno, pues antes de terminar, ¿algo más que quieras contarnos acerca de este tema? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Pues básicamente pues animar a la gente a que efectivamente tomen medidas, comprueben sus escrituras, si tienen cláusula suelo, si tienen cláusula de gastos de formalización, que ya le digo yo que sí, que ese tipo de cláusulas las tiene todas las hipotecas. Suelo es posible que sí o es posible que no, pero la cláusula de gastos de formalización las tienen absolutamente todas. Yo no he visto ningún préstamo hipotecario que no se le haya impuesto la cláusula por la cual el consumidor tiene que abonar el 100% de los gastos hipotecarios. Entonces, en ese sentido, yo animo a todo el mundo, sobre todo a la gente de Abarán, que son más reticentes a veces a reclamar por temor a que igual el banco no lo va a devolver, de que son gastos judiciales, de que me va a salir esto bastante caro, pero realmente hay un procedimiento extrajudicial que en principio no conlleva costes judiciales. Nadie pierde por hacer una reclamación al banco solicitando que le devuelvan la cláusula suelo. Después, en función de lo que responde el banco, pues valoramos y tomamos una decisión. Pero animar a la gente a que lo haga, pero con todo tipo de cláusula abusiva, gastos de formalización, suelo, interés de demora. Y hay muchas cosas que la gente es plena desconocedora. Por ejemplo, nadie sabe que si una persona tiene una cuenta bancaria en la que solamente tiene domiciliada su hipoteca, no le pueden cobrar comisión ni por mantenimiento ni por administración. Hay una circular, una circular del Banco de España que lo dice, y las memorias del Banco de España, entre ellas recogen que una de las reclamaciones que más se interponen son reclamaciones por comisiones indebidas. Es decir, si yo tengo una cuenta bancaria en la que solamente tengo domiciliada un préstamo hipotecario, no me pueden cobrar comisión por mantenimiento ni por administración de esa cuenta bancaria. Y estoy cansado de ver gente que tiene préstamo hipotecario domiciliado en una cuenta y le están cobrando esas comisiones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo ante eso? Pues interponer la correspondiente reclamación a la entidad bancaria. Si no quiere, atención al cliente. Si atención al cliente no lo desestima, depende de la entidad bancaria, defensor del cliente y en última instancia el Banco de España. Cuando se pone la reclamación al Banco de España suelen funcionar muy bien. O sea, automáticamente el Banco de España dicta resolución, que en este caso nos darán la razón, y la entidad bancaria no tiene más remedio que devolvernos las comisiones. No son grandes cantidades, pero bueno, si uno le están cobrando una comisión de 30 euros cada 6 meses, pues son 30 euros que son suyos porque claro, son ilegales que se cobren, claro, entre otras cosas. Claro que sí. Bueno, pues José Basilio Gómez, letrado de Gómez Sánchez Abogados, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Espero que haya sido clarificador. Sí, sí. Y que, pues nada, animará al personal a que las entidades bancarias, pues a veces cometen ilegalidades, aunque parezca que no. Y el hecho de que algo se firme ante notario no quiere decir a priori que sea legal. Para eso están también los jueces y tribunales, que son los correspondientes de determinar si una cláusula es ilegal o no. Claro que sí. Un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias y hasta Igualmente. La próxima. Buenos días. Gracias a vosotros.